Solamente soy un viajero en el mundo donde no hay paz, esperando cuando viene Cristo, caminando un poco más. Yo voy a ir a ver a mis padres, voy a lograr mi lucha terminará. Por la fe mi vida está segura, Jesucristo mi Salvador vendrá. En el valle de sombra y de muerte, aún si voy, yo no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, oh Señor. Yo voy a ir a ver a mis padres, voy a lograr mi lucha terminará. Por la fe mi vida está segura, Jesucristo mi Salvador vendrá. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré. Muy buenas noches, mis hermanos y amigos, una vez más, por la gracia de Dios, con ustedes para nuestro estudio de devocional de la noche, hoy martes. Como siempre, vamos a entrar a la presencia de Dios para pedir perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Todos, sin excepción, pecamos diariamente con nuestros pensamientos, palabras o acciones. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, y la misma palabra de Dios dice que todos nos desviamos como nos hicimos inútiles. Entonces, confiados en la fe que Dios nos ha dado en Jesucristo, vamos a decir: amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, hoy queremos reconocer con la guía de tu Espíritu Santo que tú has perdonado nuestros pecados. Reconocemos que te hemos ofendido con nuestras acciones, hemos dejado de hacer lo bueno y hemos hecho lo malo, nos hemos dejado guiar por nuestra carne pecaminosa, nuestros pensamientos no han sido perfectos, ni nuestro hablar, Señor, y sabemos que por todas estas malas acciones merecemos el castigo eterno del infierno. Por eso te queremos cantar de la siguiente manera. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador, ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la
Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. La palabra de Dios nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, ya no somos enemigos de Dios. Jesucristo ha hecho posible esa paz. Él ha llevado todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, como lo enseña Isaías 53. A los que creen esto, les da su Espíritu Santo y les concede el perdón de todos los pecados. Y nos dice que los que están en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Por eso usted y yo podemos tener la seguridad de que única y exclusivamente por la obra de Jesucristo han sido perdonados todos nuestros pecados. De esta forma también entonces somos una iglesia confesional, y ese Padre que nos ha perdonado, ese Dios que ha perdonado nuestros pecados, es un Dios trino: el Padre dador de la salvación, el Hijo, el autor y consumador de ella, el que hizo la obra para que usted y yo pudiéramos ser salvos, y el Espíritu Santo, el que nos guía y nos conduce a la fe, para que podamos creer que ese Dios verdadero del que habla la Biblia es un Dios trino. Por eso los invito para que cantemos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió y fue sepultado, descendió al infierno al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese Padre que ha perdonado nuestros pecados, un Padre lleno de misericordia y de amor, dice que los ojos de Él están atentos para escuchar nuestras oraciones. Podemos orar tranquilamente porque sus oídos están atentos a las oraciones de los justos y Él responde conforme a su voluntad. Por eso, amado Padre Celestial, queremos seguir dejando en tus manos cada una de las necesidades que tenemos, Señor. Primero, nuestra vida espiritual, para que tú nos mantengas firmes bajo tu gracia, Señor. No permitas que nada ni nadie nos aparte de la fe que tú nos has dado, Señor. Aparta de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. Ponemos en tus manos cada una de las personas que hemos sido llevadas a la fe, Señor, para que tú nos guardes, y oramos por aquellas que todavía no han sido llevadas a la fe, para que tu palabra obre en ellos y tu misericordia pueda llegar a ellos, Señor, para que por medio de tu santa ley puedan reconocer su miserableza espiritual y su pecado, y tú puedas regalarles el perdón de los pecados a través de tu Hijo Jesucristo. También, Señor, queremos dejar en tus manos nuestras necesidades de nuestra vida física, Señor. Tal vez habremos muchas personas que estamos enfermos, Señor, pero confiamos en que todo lo que tú haces en nuestras vidas lo haces para nuestro bien.
Por eso, Señor, te pedimos que si es tu voluntad nos sanes, y si no también, Señor, nos sigas dando la fe para creer y entender que tu gracia es suficiente para con cada uno de nosotros, Señor. Que tú no permites nada que sea malo en nuestras vidas. Tal vez muchas veces no entendemos las cosas que suceden por efecto del pecado, pero sabemos que tú tienes el control de ellas y como tu palabra dice, tú las encaminarás y las harás para nuestro bien. Por eso seguimos dejando en tus manos, Señor, todos los que estemos enfermos, confiamos en tu gracia para que nos sanes si es tu voluntad, y si no también llévanos a entender que tu gracia es suficiente para con nosotros, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias por todos aquellos que tú has sanado. Hemos orado por amigos, vecinos, hermanos y familiares, entre los cuales tal vez pueden haber incrédulos, Señor, y te pedimos para que ellos puedan mirarte hacia ti como ese Dios de gracia, Señor, y puedan ser llevados a la fe para que también te puedan dar gracia junto con nosotros, Señor. De igual manera, Señor, te damos gracias por todos los que has sanado, Padre Santo, y te pedimos que seas tú, Señor, que nos sigas manteniendo, si es tu voluntad sano, Señor, y también si hemos de enfermar o hay de que enfermar personas nuevamente, siempre, Señor, nuestra fe esté puesta en ti. Y te damos gracias por los santos triunfantes que has sacado de este mundo, que los has llevado a la vida eterna, gloriosa y feliz en el cielo. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos y te lo hemos pedido en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Nuestro devocional del día de hoy está tomado del libro de Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14, y dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos la armadura de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tanto usted y yo nacimos para morir. O sea, podemos decir que cuando una persona comienza o nace, comienza a morir. Cada día que usted y yo vivimos, cada día que pasa, es un día menos de vida y un día más cerca de la muerte. Pero nosotros no podemos mirar la muerte como un desespero, porque la muerte o la segunda venida de Jesús es causa de liberación. ¿De qué liberación? Todos nosotros, los creyentes, seremos liberados de los tormentos de este mundo, de todo lo que produce el efecto del pecado. Hoy todos los cristianos vivimos en un mundo secular, al cual muchas veces no damos la importancia que deberíamos darle, porque muchas veces nos complacemos con los pecados, aún muchas veces los practicamos y muchas veces aún nos complacemos con aquellas personas que lo hacen. Y esto puede ser del sueño que está hablando Pablo, porque el sueño acá es de un sueño espiritual. Pablo no está hablando de un sueño literal como cuando nosotros nos acostamos a dormir un día para despertar al otro. No, aquí está hablando de un sueño espiritual. ¿Y qué es este sueño espiritual? Es apartarnos de la fe sincera en Cristo, ojo, y desarrollar malos hábitos. La palabra de Dios dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y esto sucede cuándo? Cuando usted y yo nos alejamos de la palabra de Dios y los sacramentos. Cuando no damos la verdadera importancia que merece, entonces muchas veces somos presas del diablo. ¿Por qué somos presas del diablo? Porque usted y yo nos apartamos de los medios de gracia. Pablo nos anima
a todos nosotros a que despertemos de ese sueño. ¿Por qué? Porque a causa de este sueño, los incrédulos siguen delante en poca o ninguna preocupación le da por las consecuencias que pueden tener sus pecados o sus caminos pecaminosos. Sin embargo, usted y yo como creyentes no debemos permitir que ese sueño nos acompañe. ¿Por qué? Porque no podemos hacer parte de estas obras de pecado. Los cristianos hemos renunciado a esa vida pecaminosa. El tiempo es algo que tanto usted y yo deberemos tener claro y debemos de tener mucho cuidado, porque nos dice que ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y es cierto. ¿Cuánto tiempo hace que usted es creyente? Ahora esa salvación está más cerca. Tal vez unos hemos caminado 10, 15, 20, 30 años en el cristianismo, tal vez otros habrán caminado 1 o 2 días, o tal vez habrán caminado un momento. Pero la verdad es que esa salvación está más cerca cada día. Y la salvación acá no significa la salvación que Cristo ha logrado para nosotros por el pago perfecto de sus pecados. Esa salvación ya la tenemos, ya nos pertenece porque Dios nos ha dado. La salvación que se refiere acá es cuando seamos sacados de este mundo o cuando Cristo venga por segunda vez. El cristiano debe vivir muy pendiente de el día a día de su vida. Nosotros podemos llegar a ese día, el día que habla Pablo, el día está cerca, o sea, al día de nuestra liberación, sea porque muramos o sea porque Jesucristo venga por segunda vez. Por eso, el nuevo día, al mirar el nuevo día, Pablo nos exhorta a todos los creyentes a que desechemos pues las obras de las tinieblas y nos vistamos con la armadura de la luz. Y al decirnos que levántate tú que duermes, quisiera y podríamos pensar por un momento qué hacemos nosotros cuando nos vamos a acostar. Durante la noche o cuando nos vamos a acostar, tal vez nos ponemos una ropa adecuada para dormir, una ropa con la que estemos cómodos. Tal vez muchas personas acostumbran dormir con determinada ropa por si alguna tragedia o algún accidente o algo puedan salir ligeramente a la calle. Otros dormiremos ligeramente de ropa, pero finalmente ponemos a un lado la ropa que teníamos ese día. Y al llegar el nuevo día, nos vestimos con la ropa adecuada para las actividades. Tal vez si vamos para una cita de trabajo, nos pondremos un cachaco donde estemos bien elegantes, bien presentados. Si vamos para un cumpleaños, tal vez nos vestiremos en la forma más prudente que podamos. Y los cristianos debemos de hacer eso todos los días, para que no caigamos en ese sueño, para que no caigamos en ese letargo espiritual, para que no seamos presas fácil del demonio. La palabra de Dios dice en primera de Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, usted y yo, como cristianos que vivimos alerta a la venida de Jesús o a que Dios nos llame, debemos de ponernos todos los días la ropa adecuada. Y es esa ropa que Jesús nos ha dado. Las vestiduras blancas, pero también las debemos cuidar como con la armadura. ¿Por qué? Porque solamente la armadura de Dios, como dice Pablo allá en Efesios 6, el yelmo, la coraza, el cinturón, los zapatos, la espada, es lo que nos servirá para no caer en ese sueño, porque estaremos constantemente alimentando nuestra fe. Y es la única arma para usted y yo como cristianos luchar contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Los 3 elementos
que el cristiano tiene, 3 enemigos que son sumamente poderosos. Mire, durante el día, generalmente la gente evita hacer cosas vergonzosas, podríamos pensar, las visitas a los burdeles, a los prostíbulos. Tal vez cuando hemos ido a las grandes ciudades y nosotros salimos a determinadas partes, vemos una ciudad tal vez amable, tranquila, pero en la noche se transforma. Sale la prostitución, la drogadicción, salen los travestis, los homosexuales, todo esto. Entonces, es lo que Pablo nos dice: mire, usted y yo como creyentes no debemos hacer parte de esas obras infructuosas de las tinieblas, las cosas que se consideran vergonzosas durante el día. Mucha gente las hace por la noche. Por lo tanto, se dedican a toda clase de cosas que van en contra de Dios. Y Pablo nos exhorta a no hacer solamente estas cosas que creemos que es verdad, sino que no participemos ni estemos de acuerdo con aquellos que las hacen abiertamente. Por eso, desechar las obras de las tinieblas significa evitar las cosas repugnantes que la naturaleza pecadora que usted y yo tenemos nos inclinan a hacer. Cuando pensamos muchas veces que estamos encubiertos, hacemos muchas cosas por la oscuridad y tal vez pensamos que nadie nos puede ver, y muchas de estas personas hacen cosas vergonzosas como las que vamos a ver ahora y destruyen a las personas. Y estas cosas vergonzosas, muchos creen que nadie los está viendo, pero recuerde que el mismo Dios en el Salmo dijo, el salmista dijo: si fuere a lo alto del cielo, allí estás tú; si fuere a lo profundo de la mar, allí estás tú. Hay alguien al que usted y yo y ninguna persona podemos escondernos, y tendremos que darle cuenta a él de todo lo que hagamos. Y usted y yo alguna vez hemos hecho cosas encubiertas. Nadie puede decir que no, porque si cree que no las ha hecho, o al menos las ha probado, y esto merece el castigo eterno de Dios. Porque usted puede pensar que tal vez no ha hecho cosas encubiertas, y si ese es el caso, piense si alguna vez ha hecho partícipe de esas obras. Romanos 1:32 nos dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, podemos decir que el desechar las obras de la carne o las obras infructuosas de las tinieblas es revestirnos de la justicia de Cristo, vestidos del Señor Jesucristo. Y ser vestidos del Señor Jesucristo no es otra cosa que estar ataviados, sujetos a Él y a su palabra. Cuando estamos ataviados con la vestidura gloriosa que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, estamos revestidos de Él y tenemos esa justicia válida delante de Dios. Y no solo tenemos esa justicia válida, sino que tenemos la seguridad de nuestra salvación eterna. Pero también hay algo más que nos da esta justicia. Porque Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de sabiduría y de amor. Entonces, podemos decir que al tener la justicia de Cristo por la fe, implica que usted y yo estamos capacitados, que Dios nos da el poder de llevar una vida marcada por la verdadera santidad de nuestras vidas y conductas diarias. Por eso nos dice que andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidias. Mire, Pablo cómo hace 6 cosas acá que se hacen prácticamente encubiertas, en tinieblas, que son cosas que desagradan a Dios. Las orgías y las borracheras. Normalmente esto siempre se hace encubierto, y esto se ve mucho en la vida nocturna. Pero lo triste es que la vida nocturna forma parte de la sociedad en la que usted y yo vivimos.
Y por esto no quiere decir que usted y yo no podamos hacer parte de la vida nocturna, salir a tomarnos una cerveza, una gaseosa con nuestra esposa, con nuestros amigos. No es pecado gozar de las bendiciones y la compañía de otros. Lo que Pablo utiliza es que no debemos solamente gozarnos, sino que claramente nos indica la clase de complacencia que nos rodea. Es cierto, cuando nosotros salimos a las calles nocturnamente, encontramos todas estas cosas en el mundo. Niños hoy de 4, 6, 8, 10 años, ya alcoholizados, drogadictos, perdidos en la prostitución. Y la gente es indiferente a eso. Y tal vez usted y yo muchas veces como cristianos también hemos sido indiferentes o hemos participado en estas cosas, y Pablo dice que no. El segundo punto dice lujurias y lascivias. Y no podemos negar que la complacencia sexual y desenfrenada a la cual está este mundo es el pan diario de cada día. Pero no es solamente de este mundo, en ese tiempo también, en la época de la cristiandad romana y de todas estas idolatrías que habían en la antigua Roma, habían templos paganos donde hacían orgías sexuales. ¿Y quién puede negar hoy que la diosa del sexo es el que gira este mundo detrás del mundo? Ese es el espectáculo que hay hoy en día. El homenaje que se le rinde ha tenido influencia generalmente corruptora moralmente en nuestra sociedad. Hoy en día es normal que la niña se acueste con el novio de 12, 13 años, a la mamá le parece muy bien y que sí, que se quieren y que se aman mucho, porque eso es lo que hace todo el mundo. Pero Dios dice que eso es pecado. Se le está rindiendo una influencia a una diosa. Y esto también constituye un verdadero peligro para nosotros que somos cristianos y vivimos en este mundo secular. Entonces, de estas cosas es que Pablo dice, mire, vístase con la armadura de Dios para que no vayan a caer en ese letargo espiritual, no vayan a creer que no es tan malo. ¿Cuántas personas se han apartado ingenuamente de la fe y hoy están envolvidas por las cadenas del diablo, con la drogadicción, con el alcoholismo, con la prostitución, con todas estas cosas que es el pan diario de cada día? Y todas estas cosas conllevan a las dos últimas, que destruyen tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida en la sociedad y nuestra vida material. Dice que las otras son contiendas y envidias. Y el gozar plenamente de las lascivias carnales traerá un fruto de destrucción. Y lo vemos hoy todos los días. Familias divididas, relaciones destruidas, matrimonios rotos porque al esposo le pareció que era mejor la niña de 20 que la de 60 que tenía, y que es lo que hace todo el mundo, que es normal usted tener su esposa y tener 2 o 3 mujeres más y las puede mantener. Estas lascivias, estas orgías, todas estas cosas malas siempre van a causar contiendas y van a destruir no solo la sociedad, van a destruir materialmente nuestro hogar, y no solo eso, va a destruir lo más preciado que usted y yo tenemos, la salvación, y vamos a perder lo más valioso que Dios nos ha dado. Van a destruir nuestra fe, y vamos a perder lo más valioso que Dios nos ha dado, la salvación. Mire, los cristianos de ninguna manera podemos pensar que somos inmunes a esto. Por eso, todos los días, estos peligros están latentes en toda parte y necesitamos vestirnos todos los días con la armadura de Dios. Necesitamos todos los días estudiar la palabra de Dios. Necesitamos cada que podamos hacer uso de los medios de gracia. Necesitamos estar unidos como carbones para que no seamos presa fácil del diablo. Miren, las escrituras están llenas de historias de personajes, hijos de Dios, que se infectaron de los mismos vicios y excesos de los que Pablo menciona en este versículo y terminaron enredados. Tal vez muchos habían caminado en el camino de Dios y no tuvieron tiempo para volver de ese letargo espiritual. Murieron
en ese letargo espiritual. Qué tristeza que usted en el infierno voltee a mirar y sepa que perdió lo más valioso que tuvo y hoy en día está pagando un castigo que usted mismo se buscó. ¿Por qué? Por creer las cosas del mundo, por creer que lo del mundo era mejor que lo de Dios. Y es que cuando hablamos que lo del mundo no es mejor que lo de Dios, no estamos diciendo que los cristianos tenemos que vivir amargados. No, nosotros vivimos felices, contentos, seguros de nuestra salvación. Nosotros como creyentes no hacemos nada por carga. No hacemos nada porque alguien nos diga y ahora tienes que dejar de hacer o ahora tienes que hacer. Usted y yo hacemos las cosas por amor y agradecimiento a Dios. Y como amamos y agradamos a Dios, entonces nos vestimos del Señor Jesucristo y no proveemos para los deseos de la carne, como nos dice el versículo 14. Cuando los cristianos, usted y yo, fuimos bautizados, fuimos revestidos de Cristo. Realmente usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece para que podamos permanecer firmes en nuestra fe. Podemos decir que en el bautismo fuimos revestidos de Cristo y que por consiguiente usted y yo, al ser bautizados o al ser llevados a la fe después de habernos apartado, debemos llevar una vida de santificación diaria. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu son claros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Dios dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que condene esto. Pero los que practican las obras de la carne, la borrachera, las lujurias y todas estas cosas, Pablo dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros que hemos sido revestidos por Cristo, que la vestidura de Cristo está en nosotros, a que cada día podamos nosotros estar firmes en esa fe, que todos los días nos estemos poniendo ese vestido de la armadura de Dios, que todos los días anhelemos estudiar, leer y aprender de la palabra de Dios. Es la única forma con la cual podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que Dios nos conceda eso a cada uno de nosotros y que no hagamos parte ni seamos complacientes con las pasiones y los deseos de este mundo. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que es el que nos conducirá en el camino de la fe, la puerta estrecha, directo al cielo. Que el Señor nos conceda eso a usted y a mí. Ahora los invito para que terminemos nuestro estudio de hoy siempre con la oración que un creyente debe hacer todos los días, y es la del Padre Nuestro, porque lo reconocemos a Él como Padre, le pedimos que su reino venga a nosotros, que ya está, que lo fortalezca. El reino de Dios está establecido en el corazón de cada creyente y que nos libre del maligno y que nos provea lo que necesitamos. Entonces los invito para que juntos cantemos el Padre Nuestro.
Bueno, vamos a saludar hoy a los amigos, hermanos, que casi normalmente no los saludo, pero saben que los quiero mucho, oro por todos ustedes. Y está Eugenia Martínez, mi esposa, está conectada, pues yo la saludo acá. Dice que tenemos a Gardenia Quintero y 9 personas más, no sé quiénes serán. Está nuestro pastor, Gonzalo Rodríguez López, qué alegría, pastor, tenerlo con nosotros. A Josefina Hierro, también una creyente muy activa. Está Nubia Perdomo, nuestra hermana de Medellín, y Luisa Estudio, de Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela. Está nuestro hermano Moisés Tola, de La Plata, Huila. Está nuestra hermana Liliana Agudelo Hurtado. Buenas noches, Liliana, qué alegría también saber que estás ahí. Y una de nuestras fans favoritas, que la veo casi en todo, yo creo que puedo decir que en todos los devocionales y cultos, es nuestra hermana Albanuri Quintero, de Perú. Dios te bendiga, hermana, y a todos ustedes. Nuestra hermana Gardenia Quintero. Está Olga Hoyos Aristizábal, también qué alegría tenerla con nosotros. Nuevamente veo al pastor Rodrigo y veo al pastor Gonzalo y a Marisa Sierra. También veo a Daniel Osa Gallego. Todos ustedes, Dios los bendiga y los guarde. Y como siempre digo, el mejor tiempo que un creyente puede utilizar, o que el ser humano puede utilizar, es el estudio de la palabra de Dios. Es algo que trascenderá con nosotros hasta la eternidad. Una feliz noche, que la gracia, la paz, el amor y la providencia de Dios esté hoy y siempre con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y los proteja, y nos veremos en una próxima oportunidad, si Jesucristo no ha venido por segunda vez o si nuestro Dios lo permite. Dios los bendiga.